Estado Nacional. Y ya estamos aquí con nuestros invitados para saludarlos. Recordemos, obviamente, antes de saludarlos, les tenemos que recordar siempre que puedes revisar este capítulo y todas las temporadas de Estado Nacional en Spotify, Estado Nacional Podcast, y nos tienen que buscar, ¿cierto?, en Spotify o aquí escaneando el código QR que aparece en la pantalla. Ahora sí podemos saludar a nuestros invitados, a nuestros panelistas. Max Colodro, analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, Bienvenido, Connie, Max, buenas como noches. siempre. Gracias por estar Buenas con noches, nosotros. Cristian. Y a este otro lado, Cristian Valdivieso, socio fundador de Criteria. Como siempre, un gusto tenerte aquí en Estado Nacional. Gracias, Connie. Buenas noches, Max. Bueno, hoy día el Contralor estuvo en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados del llamado caso Convenio y dio a conocer el resultado de, la verdad es que varios informes, son 11 informes, o son 11 informes en las Ceremis de vivienda y son como 9 más o menos en las gobernaciones donde se detectaron irregularidades, serias irregularidades, y lo que ha demostrado que lo que pasó, lo que vimos en el caso Democracia Viva en Antofagasta, se repite en prácticamente todo nuestro país. ¿Cuánto complica esto al gobierno, creen ustedes? Max. Yo creo que el gobierno obviamente está complicado con esta situación, pero no sé a estas alturas cuánto más le sigue agregando al daño que ya se generó inicialmente. Estos nuevos antecedentes, yo creo que todos sabíamos, había evidencia, había denuncias de que esto era una cosa más generalizada, se ha hablado de un mecanismo. Hoy día la vocera de gobierno habló de un modus operandi. Y yo creo dijo instituciones debilitadas, digamos, que permiten... Es una cosa bien extraña la explicación, una cosa bien extraña lo que hizo el gobierno. Y que aprovechó de agregar que venía del gobierno anterior. Del gobierno anterior. Entonces, yo no sé a estas alturas si esto va a seguir teniendo un impacto como el que tuvo en su primer momento. Yo creo que obviamente Democracia Viva, que fue como el daña al inicial. gobierno, le impide obviamente al gobierno tratar de retomar una agenda o de mantener el vuelito de lo que fueron los panamericanos, que hizo que efectivamente el presidente y el gobierno tuvieran un cierto veranito de San Juan, un cierto bálsamo que lo ayudó efectivamente en las encuestas. Yo no sé cuánto efectivamente esto puede volver a reinstalar un escenario parecido al que tuvimos hace unos meses cuando las denuncias fueron cuando explotó el caso, en definitiva. ¿Coincides tú, Cristian? ¿O Sí. crees que esto le agrega? Porque efectivamente cuando, no sé si, bueno, uno no tiene tiempo para leer todos los informes, pero yo leí bastantes, digamos, y se van repitiendo las cosas. Entonces uno, no sé si uno pierde como la capacidad de asombro o ya es lo mismo en los lagos, es lo mismo en el Biobío, el Maule tal vez tiene una situación un poco más complicada, pero en el fondo son las mismas irregularidades que se van repitiendo, tanto en el caso de la Ceremis de vivienda con fundaciones como gobernaciones regionales con fundaciones. Sí, no, es un tema bien complicado. Literalmente descongeló al presidente y al gobierno después de los Panamericanos. Los Panamericanos fueron un momento donde el país se puso entre paréntesis, donde disfrutamos del deporte y nos vestimos, y nos vestimos todos con la bandera nacional. Hoy día la dinámica política, a propósito de que tenemos una elección plebiscitaria en poco tiempo más, se va a volver a polarizar, se va a volver a tensionar, y yo sí creo... no difiero con Max, pero creo que esto le puede pegar más fuertemente al gobierno. Otra cosa es que efectivamente el gobierno a lo mejor hoy día tiene mejor cubierta su línea de flotación, pero si es que aquí lo que se empieza a repetir es un patrón, y donde el patrón además lo lidera partidos cercanos al gobierno, eso sí que le puede repercutir, porque además hay muchos intereses en que esto le entre agua al bote del gobierno, y además... Ya tuvimos una declaración que me pareció, o una comparecencia del presidente, director del segundo, o el jefe del segundo piso del presidente, que no fue muy afortunada en la Cámara, donde de alguna manera dijo que Miguel Crispe dijo que él sabía antes de tiempo y que le mandó a decir a la subsecretaria. Pero sabía como dijo rumores. Llegó a mis manos. Lo raro es que diga llegó a mis manos un rumor, porque los rumores no llegan a las manos, ¿no? Todo te habla, llegan a oídos. claro. Si no, te llega una información en un papel escrito. Claro, todo te habla de poca delicadeza en la gestión, desde poca delicadeza hasta la gestión hasta eventuales casos de corrupción. Y yo creo que esto se va a instalar nuevamente, no con la misma fuerza del principio, porque ya no tiene el impacto, pero si es que hay un patrón y ese patrón sigue siendo vinculado fundamentalmente a personas o a partidos del gobierno, eso inevitablemente le va a pegar. Ahora, aquí hay dos cosas. Están las gobernaciones, ¿cierto? Que siempre se ha ido aclarando. Las gobernaciones son organismos autónomos, o sea, son gobernadores, son elegidos. Claro, la mayoría de los gobernadores en nuestro país hoy día son del mismo signo político del gobierno, pero no
pero no son todos, y por lo tanto el gobierno podría de alguna manera distanciarse de esos problemas, de esas irregularidades. No así con los seremis de vivienda, ¿cierto? Porque ahí de las 15 investigaciones que se hicieron, de las 15 seremis, hay 11 donde se detectaron irregularidades. Y ahí entonces son todas seremis de vivienda. Por lo tanto, de este gobierno. ¿En qué pie queda la figura del ministro de Vivienda, claro, Carlos Montes? Sí, bueno, yo creo que efectivamente el ministro Montes quedó en una situación de nuevo compleja, por lo que he visto durante la tarde. La oposición de nuevo pone el foco y el acento en el ministro de Vivienda, pero salvo que aparezca algo muy novedoso, muy distinto a lo que hemos visto en estos meses, el gobierno ya defendió al ministro Montes. El ministro Montes insiste en que él no fue parte de esto en el sentido de que la información no le llegó hasta el momento en el que la opinión pública se entera. Entonces, no sé, salvo, como digo, que hubiera algo muy diferente en los antecedentes que están apareciendo a partir de esta denuncia de Contraloría, yo creo que el gobierno ya, el costo político, o sea, te lo voy a plantear en términos de números, dado que tenemos a Cristian aquí. El 30% que ha estado apoyando al gobierno todos estos meses y que ya, de alguna manera, absorbió esta noticia. No sé qué podría hacer cambiar a ese 30% como para que pasara a desaprobar al gobierno si es que ha estado todos estos meses aprobando al gobierno. No, yo creo que ese 30% es muy duro y se nutre, entre otras cosas, del escenario de polarización que tenemos. Sí. Cuando tú tienes una polarización importante, te es más fácil tener un nicho duro, porque ese nicho duro te aprueba o te apoya en cualquier circunstancia, porque todo lo que venga de fuera es un problema. Entonces, efectivamente, ahora, la posición del ministro Montes hoy día es más complicada que antes, porque ya no es una seremía, sino que son varias seremías. Entonces puede ser que no haya tenido antecedentes, pero también hay una poca claro, prolijidad en el manejo de sus funciones. Y por último uno puede decir que está demasiado perdido porque no se enteraba de nada. Entonces, claro, es complejo. Ahora, sumando y restando, yo estoy de acuerdo en lo siguiente con Max. Al final del día, el gobierno va a tirar la pelota a las gobernaciones van a haber gobernaciones involucradas que son de derecha, otras que pueden ser de centro, algunas que son de izquierda, y por lo tanto, sumando y restando, va a ser nuevamente, ¿quién? La clase política, todos los políticos los que han abusado de la paciencia y la confianza de la sociedad, y en eso el Frente Amplio se metió ya en esa olla, y ese es el gran problema que tiene el Frente Amplio, creo yo. Ahora, hoy día, pensando en que hoy día sale la noticia y cuáles son inmediatamente las utilizaciones políticas que se hacen, la bancada de la UDI pidió la salida de Montes, de la directora del presupuesto, de Crispi, ¿se me está yendo alguien más? Y de todos los seremis del gobierno, de todos. Lo pidió hoy día. ¿Tiene lógica, y podría pasar algo con eso? O sea, yo creo que la oposición ve en esto la oportunidad de retomar un flanco que al gobierno le ha sido efectivamente complicado en los últimos meses, y de sacar al país de este paréntesis, claro, lindo. de este paréntesis balsámico en el que estuvo y donde no había nada que pudiera penetrar en la lógica de los panamericanos. Entonces, yo creo que efectivamente hoy día la oposición siente que hay una oportunidad con esto de retomar el control de la agenda, de golpear al gobierno a un mes de un plebiscito, donde también hay una polarización muy importante. Claro, yo le diría de la siguiente manera. La posibilidad de que la favor revierta los números que está teniendo hoy día en contra del en contra, la única posibilidad de que la favor revierta esos números es que esto se transforme efectivamente en un plebiscito crítico al gobierno. Porque hasta ahora esto no está pasando. Y por lo tanto la derecha, y aquellos que están más interesados en que se mueva la favor hacia arriba, van a empujar todo tipo de acontecimios para volcarlo a un escenario donde el gobierno quede arrinconado y donde la sociedad empiece a mirar esto con ojos muy críticos y de alguna manera empieza a reducir su incertidumbre respecto al plebiscito a una certidumbre de ir a pegarle al gobierno eventualmente. Entonces vamos a tener esto durante el próximo mes, pero muy intensificado. Claro. Ese es el objetivo, entre otras cosas. Perdón. Eso es lo que está haciendo hoy día, la oposición, y le responde, o no necesariamente a ellos, pero inmediatamente responde la ministra vocera de Gobierno diciendo, ojo, esto no lo inventamos nosotros. Mira, escuchemos lo que dijo hoy Camila Vallejo. Esto tiene que ver con una debilidad institucional cuyo diseño se originó no en este gobierno, sino que en el anterior, y que da cuenta de una brecha. Esto no tiene que ver, como algunos lo han interpretado, como un modus operandi, sino que una debilidad institucional que permite
que pueda darse ese modus operandi. Ya, ¿se entendió la diferencia que hace Sí. Vallejo? ¿Tiene sentido lo que ella dice en términos de que esto, primero, de que esto no lo inventaron en este gobierno, sino que era una manera de funcionar? Es evidente que esto se hacía, digamos, de norte a sur, pasando por todas las regiones, porque cuando hay 11 seremis que tienen problemas de irregularidades que se parecen bastante, se van repitiendo unas a otras en esta relación y traspasos de recursos a las fundaciones. Y después con las gobernaciones exactamente lo mismo. Es evidente que aquí no es que a todos se les ocurrió solo, o sea, alguien descubrió este mecanismo, ¿no? Bueno, hace rato que se viene hablando de un famoso mecanismo. Ahora, la ministra tiene razón, efectivamente esto fue algo que se abrió en el gobierno anterior, pero la pregunta es si en el gobierno anterior Se mal utilizó. se mal utilizó un mecanismo que tenía otros objetivos, que no era defalcar los fondos públicos. Entonces el problema sigue estando acá. Y aunque hubiera casos en el gobierno anterior, eso no justifica ni explica que en este gobierno se haya tomado la decisión de seguir cometiendo irregularidades y delitos. O sea, es cierto, las circunstancias hacia el ladrón, pero eso no justifica el robo, digamos. O sea, esto no lo exime. No, yo creo que por ahí va la potencial debilidad del gobierno en este escenario. Es decir, si se empieza a articular nuevamente y con datos el relato respecto de que aquí hay un mecanismo para defraudar. Y eso es muy complejo, porque eso de alguna manera se logró desactivar con la salida de Giorgio Jackson del gobierno, si ustedes se acuerdan. Sí. Pero si se vuelve a activar es algo muy complejo, porque eso es una bomba de racimo, porque te agarra a todo el gobierno en su conjunto y te habla de este famoso mecanismo que es inaceptable para cualquier ciudadano que mira la política desde afuera. Claro, si podríamos, si tal vez de lo más tal vez novedoso y que podría provocar algo de lo que conocimos hoy día más en detalle, es que, por ejemplo, en la gobernación del Maule, que no la habíamos escuchado, se acredita en el informe que se exigía, digamos, para poder ganarse de alguna manera o que te entregaran el convenio, dentro de los requisitos estaba, eso lo habíamos escuchado en otra Seremi, pero en la gobernación que contratara a determinado tipo de personas que además eran cercanas o del mismo mundo político, del mismo partido político de la gobernadora. Eso son parte de las acusaciones. Y ahí estamos hablando, y eso se ha repetido en algunas otras regiones. Eso ya estamos hablando de palabras mayores. Y además que hay un antecedente. O sea, tráfico muy de importante, influencia, claro. conflicto de Y es de interés. que fue este gobierno el que relajó finalmente las normas y las exigencias. Esto de que las fundaciones podían no tener antigüedad, no podían ser, o podían no ser del mismo giro. O sea, esas exigencias fueron modificadas por la actual Dirección de Presupuesto y por el Consejo Nacional de Auditoría en el actual gobierno. Bueno, el Consejo Nacional de Auditoría recibió, y recordemos eso también en algún minuto se comentó, el 14 de abril de este año recibió, digamos, supuestamente recibió, pero una auditoría, ¿cierto? Un informe realizado, pedido por el Seremi de Antofagasta, que ya no está, ¿cierto?, en su cargo, que había pedido una auditoría y que cuando se hizo, supuestamente se le envió copia al Consejo de Auditoría del Gobierno, presidido por Macarena Lobos, por la subsecretaria general de la Presidencia, y también a la auditora interna ministerial del Ministerio de la Vivienda. Ahora, yo hablé con la subsecretaria hoy día y ella me insiste en que a ella nunca le llegó, que al Consejo nunca le llegó, porque ese informe, si uno lo lee hoy día, a la luz de todo lo que conocemos, uno dice, pero acá estaban las advertencias en el gobierno de que algo estaba pasando y de que todo esto que conocemos hoy día estaba pasando en Antofagasta. ¿Qué pasó con estas alertas? ¿Quién las vio y qué se hizo? Y nadie hizo nada. Y bueno, el Consejo se defiende, como digo yo, Macarena Lobos dice que a ella nunca le llegó, que lo investigaron y que no hay ninguna recepción de ese informe. Bueno, un tema más complejo aún, porque finalmente la pregunta es quién se hizo leso frente a una evidencia como la que estaba. Después no haber sido la subsecretaria, pero alguien hizo oído sordo respecto a esta advertencia. Y lo que estamos viendo hoy día es que esto ya no se puede hablar de un caso aislado en Antofagasta. Esto ya es extensivo y ramificado a lo largo del país. Por lo tanto, es muy complejo lo que se puede desentrabar de esta discusión. Ahora, la pregunta interesante también es ¿por qué
surge este informe o se presenta este informe justo después de los Panamericanos, a un mes del plebiscito. Son preguntas capciosas, pero podría haber sido antes también o podría haber sido durante los mismos Panamericanos. O sea, Ya, pero- de alguna manera la política va teniendo sus tiempos también y al mismo tiempo estamos con un contralor que se va ahora en un mes más. Claro, y que parece que quiere dejar la pega, O sea, va a dejar toda la instalada- pega hecha porque le quedan 40 días. dinamitado todo. Ahora, el plazo original de estos informes era el 31 de octubre, ¿se acuerdan? Sí. Y bueno, y después es que había mucho que investigar y había que revisar los informes y se fue aplazando. Ya estamos a 9 de noviembre.